Argentina, un país conocido por su pasión por el fútbol, el tango y la carne asada. También ha sido un actor destacado en el mundo de la energía nuclear. Conozco la forma de conservar nuestras piernas y tener un magnífico futuro. ¡Estás soñando! Oh, ¿te parece? ¡Por supuesto! ¡La energía nuclear! Con un enfoque claro en aplicaciones pacíficas, el desarrollo de tecnología nuclear en Argentina ha sido un viaje de décadas marcado por avances científicos notables y una importante contribución a su matriz energética. La Comisión Nacional de Energía Atómica es la institución líder en Argentina encargada de impulsar la investigación y el desarrollo de aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. Esta organización opera varios centros atómicos dedicados a la investigación, desarrollo y producción de tecnología nuclear y disciplinas relacionadas. Su misión incluye avanzar en la ciencia nuclear, contribuir a la formación de profesionales en este campo y mantener un compromiso sólido con la seguridad y la sostenibilidad en la utilización de la energía nuclear. La contribución más visible y cuantitativa de la energía nuclear en Argentina es sin duda su capacidad de generar electricidad a través de reactores nucleares. El país cuenta actualmente con 3 centrales nucleares en funcionamiento. Central Atucha 1. La central nuclear de Atucha representa un paso sensacional en el desarrollo argentino. Nos incorpora al núcleo de los países que obtienen energía eléctrica de fuente atómica. Está ubicada aproximadamente a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y es un hito histórico. Inició sus operaciones en 1974 y se considera la primera central nuclear de América Latina. Su longevidad y contribución continua a la generación de electricidad destacan la madurez de la tecnología nuclear argentina. Central Nuclear Atucha 2, ubicada en el partido de Zárate, esta central es otro ejemplo de la inversión argentina en energía nuclear. Su diseño más moderno y avanzado demuestra el compromiso del país con la mejora constante de esta tecnología. Central Nuclear Embalse, situada en la provincia de Córdoba, es una parte integral de la infraestructura energética argentina. Su ubicación estratégica en el interior del país contribuye a la diversificación de las fuentes de energía. Estas centrales nucleares en conjunto generan aproximadamente el 10% de la electricidad total de Argentina, lo que subraya la relevancia de la tecnología nuclear en la satisfacción de las necesidades energéticas del país. Argentina viene demostrando un firme compromiso con la innovación y el desarrollo en el ámbito de la tecnología nuclear. Algunos proyectos notables incluyen reactor multipropósito Ra-10. Este reactor tiene el potencial de producir radioisótopos y tiene aplicaciones en diversas áreas como la medicina y la industria. La CENEA está profundamente involucrada en este proyecto, que destaca la contribución de Argentina a nivel internacional en la producción de radiofármacos y otros productos nucleares. Proyecto CAREM. Este proyecto representa un hito en la capacidad tecnológica de Argentina en el campo nuclear. Se trata de un reactor nuclear de baja potencia diseñado y construido íntegramente en el país. También es importante destacar la cooperación internacional de Argentina en el ámbito nuclear con otros países como Brasil y China. Esto no solo contribuye al avance tecnológico, sino también a los aspectos económicos y sociales de la industria nuclear. Uno de los aspectos críticos en la utilización de la energía nuclear es la gestión segura de los residuos radioactivos. Argentina ha implementado procedimientos rigurosos para la gestión de estos residuos, que incluyen caracterización y clasificación de los residuos en función de su nivel de radioactividad y otros parámetros relevantes, la compactación de los residuos para reducir su volumen, la inmovilización de los residuos para evitar su dispersión y su impacto en el entorno, y el almacenamiento seguro de los residuos en instalaciones diseñadas específicamente para garantizar su confinamiento y aislamiento de la biosfera. La gestión responsable de estos residuos nucleares es un elemento fundamental de la política nuclear argentina y refleja su compromiso con la seguridad y la protección del medio ambiente.
ya que a diferencia de la energía que se obtiene del gas, no produce gases de efecto invernadero como el metano o el dióxido de carbono. Si bien Argentina hoy en día cuenta con un riguroso control en la seguridad de esta tecnología, cabe mencionar el accidente nuclear del reactor Ra-2 que ocurrió en Argentina el viernes 23 de septiembre de 1983. Debido a una falla humana de operación en el Centro Atómico Constituyentes. Durante una modificación en la configuración del núcleo del reactor, un técnico cometió un error al retirar una barra de control sin seguir los procedimientos adecuados. Esto resultó en una reacción nuclear descontrolada y la liberación de materiales radiactivos al ambiente. Este incidente se considera uno de los más graves en la historia nuclear argentina. Y a pesar de la magnitud del accidente, se tomaron medidas significativas para evitar que se detuviera el funcionamiento del reactor durante 5 años. Estas medidas incluyeron la incorporación de un sistema de control y un programa de remoción de productos de fisión. Osvaldo Rogulich, el operador involucrado en el accidente, sufrió graves consecuencias para su salud debido a la exposición a la radiación y falleció años después. Cabe destacar que este accidente puso de manifiesto la necesidad de protocolos estrictos en la seguridad de esta tecnología. En contraste a este accidente, tenemos el ejemplo de lo ocurrido en Atucha 2, la planta nuclear más grande de Argentina, que salió de servicio en 2022 para llevar a cabo trabajos de reparación. Estos trabajos incluyeron la corrección de un desperfecto mecánico detectado en el reactor. Una pieza se había desprendido y bloqueaba un canal de enfriamiento en el reactor. La pieza atrapada era de metal, pesaba alrededor de 14 kilos y era más grande que el agujero por el que debía salir. Además se encontraba a una profundidad de 10 metros en un ambiente de agua radiactiva con una fuerte corriente. Estos trabajos requerían en total 6 años de mantener la planta apagada. La solución ingeniosa consistió en cortar la pieza en 3 partes y retirarlas una por una. Se desarrollaron herramientas remotas para realizar esta tarea y se crearon dispositivos para pescar y recuperar los fragmentos. Sorprendentemente, esta compleja operación, que normalmente llevaría años, se completó en tan solo 10 meses. Argentina ha abrazado la energía nuclear como una fuente vital de electricidad y tecnología. Su enfoque en aplicaciones pacíficas, su compromiso con la seguridad y su constante búsqueda de innovación la sitúan como un actor destacado en la escena nuclear internacional. Esto es un claro ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología pueden contribuir al progreso sostenible en un mundo cada vez más consciente de los desafíos energéticos y ambientales. Por estas razones y algunas más debemos optar por una electrizante carrera de... ¿Qué sigue? Hijo, energía nuclear. Energía nuclear.